Estamos acá reunidos como en este contexto, digamos, de pandemia, donde nos juntamos virtualmente porque le queremos contar a nuestra audiencia de Ecos del Parque TV sobre el 10 aniversario de la revista Macroscopia. Esta es una revista que se hace en el Parque Nacional Nahuel Huapi, como dije, hace 10 años. Es una revista de divulgación técnico-científica que da a conocer proyectos, resultados de investigaciones científicas, aspectos de gestión, de conservación, todo relacionado al patrimonio natural y cultural del Parque Nacional Nahuel Huapi. Así que no es menor, es una publicación que, bueno, se sostiene hace 10 años, y por eso invité a este encuentro, a esta entrevista, a esta reunión, a sus protagonistas. Así que estamos con Flavia Quintana, que ella es bióloga, editora en jefe de la revista, Susana Seijas, bióloga del Parque Nacional Nahuel Huapi, Demian Belmonte, diseñador, y Patri Cerizola, que es guardaparque, ya está retirada, pero fue una de las que estuvo muy al inicio de la creación de esta revista de divulgación, allá por el año 2010. Así que muchas gracias a todas, a Demi, por estar acá. Bueno, la idea es contarle a nuestra audiencia de qué se trata esta revista. Voy a empezar hablando con Susi Seijas, Susana Seijas, bióloga, para que nos cuente un poco cómo está hoy ¿no? esta revista dentro del área protegida, desde el Departamento de Conservación, que es desde donde se piensa y un poco se gesta, ¿no es cierto, Susi? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Sofi, hola, ¿cómo andan, chicos y chicas? Bueno, esto, como decís vos, empezó en 2010 por iniciativa y por idea del intendente que por entonces era Juan Salguero, ¿no? El intendente del Parque Nacional. Tuvo él esta idea. Y bueno, y después la dejó en manos nuestras, que en ese momento no existía un área de conservación, se llamaba manejo de recursos, y educación ambiental, eran como dos áreas diferentes. Entonces, bueno, a partir de esa idea es donde, digamos, fue el inicio de la revista. Después hubo todo un proceso de definirla, de cómo, de qué manera, cómo llamarla, y ahí sí fue fundamental la participación de educación ambiental y de Patricia, en este caso, representando a todo ese equipo que lo tuvo a cargo, es todo ese proceso. También que quiero mencionar, es que es importante, que en esos años también se empezaba la divulgación científica y técnica. Y nosotros tomamos como referente una revista local, pero que tiene trascendencia igual, que se llama Desde la Patagonia Difundiendo Saberes, que es la revista de divulgación técnica y científica de la Universidad Nacional del Comahue. Entonces teníamos ya como esa referencia, de paso saludamos a los que hacen esta revista, que la hacen con todo el esfuerzo como la hacemos nosotros. Así que bueno, ese fue el comienzo. Yo ahora me gustaría que, bueno, en principio la idea era, sí, ya estaba como definido desde el principio, que escribieran los investigadores y los técnicos que, digamos, que trabajan en temas dentro del Parque Nacional. Nosotros seleccionábamos cuáles de todos ellos pueden formar parte del próximo número. Entonces hacemos como un listado y después, bueno, empieza toda la tarea de Flavia de conectarse y de vincularse con los que van a ser los autores. Así que bueno, ahora me gustaría que Patri nos cuente todo ese proceso, porque la verdad que lo que es hoy Macroscopia, lo que se ve, nació en el área donde Patricia trabajaba. Así que bueno, le dejo la palabra a Patri. Perfecto, gracias. El nombre me acuerdo bien, Patri, que fue, no sé si no fue uno de los nombres que vos tiraste en la lluvia de ideas. Sí, fue uno de los nombres. Fui una del equipo que estuvimos pensando, y bueno, esta cosa de macroscopia es esto, ¿no? De que no quede ahí dentro del parque solamente, sino que se abriera a la comunidad. Y bueno, después Demi hizo su magia
con el logo, porque en ese entonces sigue habiendo obviamente, mucha gente trabajando dentro del parque, muchos investigadores trabajando en distintos temas, que ni siquiera sabían entre los investigadores cuáles eran esos trabajos, no lo sabíamos el personal del parque y mucho menos la comunidad, ¿no? Entonces era una necesidad y un deseo de comunicar todo esto que se estaba investigando y contarlo para que se sepa qué era lo que se estaba haciendo dentro del parque. Patri, y contanos un poco cómo fue el vínculo, ¿no es cierto?, del área de educación ambiental con conservación. ¿Por qué es tan importante que ambas áreas trabajen juntas y cómo es que se pensó, ¿no es cierto?, la divulgación científica en vínculo con la sociedad en general, digamos, ¿no? ¿Qué importancia hay desde ese lado, desde el trabajo conjunto? Bueno, porque ellos desde ese lado ya sabían cuáles eran los trabajos que se estaban haciendo y nosotros teníamos un poco más claro de cómo comunicarlo. Uh-huh. Y para esto, una forma de saber que el parque no es solamente algo que hay que conservar porque hay que conservarlo, sino que tiene un objetivo. Hay también otras tareas que se desarrollan dentro del parque. Y la investigación es importante para eso, van viendo qué son los resultados, qué es lo que hay que ir cambiando. Y bueno, nosotros desde educación ambiental teníamos un poco más claro de cuáles eran esos medios para llegar a la comunidad, cómo acercarlo a la comunidad, cómo acercar el parque a la comunidad. Ya teníamos un poquito de experiencia también en un idioma un poco más sencillo con el periódico, con Ecos del Parque. Entonces, bueno, esto fue un paso más. Uh-huh. Esto era ya divulgación técnico-científica. Un poquito más, palabras mayores. ¿Cómo eran el desafío ya por el 2010? Porque hoy con tantas redes sociales, páginas web, aspectos mucho de redes, ¿no? de lo digital. En ese momento el papel tenía, no sé si el otro valor, digamos, pero tenía más fuerza en ese sentido. ¿Cómo era el vínculo con la sociedad en general desde ese lugar? Desde las herramientas que había, que no eran totalmente digitales, digamos. No, por lo pronto nosotros ya nos manejábamos con el correo electrónico, nada más, exclusivamente, claro. no había otra manera. Entonces nos llegaban los correos, imprimíamos, revisábamos y volvíamos a enviar. Así que no era tan fácil y además estábamos practicando, o sea, recién arrancábamos. Pero salió muy bien, porque ya digamos que fue bien. Número 10. Exacto. 10 años consecutivos. Venía a retirarla a la oficina, la revista también. Muchas personas se enteraban y venían a buscar la oficina. Funcionaba mucho así, en papel, tal cual. Claro. Sí. Yo creo que Nahuel Huapi debe ser uno de los pocos, si no el único, que hace una revista, ¿no? de esta calidad, de divulgación científica. La verdad es que haberla sostenido durante 10 años, con todo lo que implica, y ahí un poco es a lo que quiero invitar a Flavia, que ella es la editora en jefa de Macroscopia. Bueno, Flavia, bienvenida, gracias. Y un poco preguntarte esto, ¿cómo es el proceso de armado de la revista Macroscopia? Desde vos, las primeras ediciones, capaz no habías estado, ¿no?, participando, pero después sí. Contanos un poquito tu historia y cómo es el armado. Bueno, en 2015 Susana me propone tomar la posta, digamos. Habían tenido como una pausa la producción de Macroscopia,
y en 2015 la retomamos, con el objetivo, digamos, en ese momento queríamos que salieran 2 números por año. Así que bueno, lo primero que hicimos fue un rastreo de aquellos investigadores que habían solicitado permiso para hacer trabajos o muestreos en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Miramos un poco las temáticas, hicimos una selección y empezamos a invitarlos a participar. Y digamos como que ese fue el inicio de la estructuración de la revista. Luego decidimos la cantidad de artículos que tenían que ir por número. Demian hizo una propuesta de renovación de diseño, de la tapa y también del contenido, siempre presiones, así que bueno, también la estructura de la revista estaba de alguna manera enmarcada con esa idea de que que íbamos a contar con presupuesto para imprimir, y de hecho imprimimos algunos números, no todos, pero bueno, lo logramos. Y también, digamos, la idea es de estos trabajos científicos poder mostrar la diversidad de trabajos que se hacen dentro del parque, más allá, digamos, del interés de todos los investigadores. Tratamos de que cada número tenga, digamos, trabajos de distintos, con distintos objetivos, y que, digamos, trabajen con distintos objetos, ¿no?, de estudios, que sean animales, plantas, a veces reconstrucciones históricas, o temas relativos a cuestiones culturales, de territorio. Bueno, en el último número también tenemos un par de trabajos relativos a eso. Recién Susi mencionaba que es una revista muy distinta al periódico, ¿no es cierto?, donde su divulgación es mucho más masiva. ¿Cómo se piensa el contenido desde esta mirada, desde la divulgación de la técnica y ciencia, pero a la vez observo que es una revista que bien tiene una llegada, ¿no es cierto?, a un público más general? ¿Cómo ves vos, que sos bióloga y estás muy vinculada a los aspectos más de la ciencia, cómo ves vos que Macroscopia puede llegar a un público más general a través de todos estos artículos? Bien, eso es un poquito más complejo, creo que dependemos un poco del interés del público, ¿no? Y la gente de Bariloche se caracteriza por ser, digamos, amantes de la naturaleza e interesarse, digamos, así espontáneamente por estos temas. Si bien es cierto, la estructura, digamos, los artículos se presentan de alguna manera, son semejantes a cómo se publican en una revista científica, con sus diferencias también, ¿no? Porque justamente es de divulgación, o sea, tratamos que el lenguaje no sea muy técnico, hacemos una revisión teniendo en cuenta, entre otras cosas, eso, ¿no? Que la gráfica también sea legible, que sea para todo público. En ese sentido, si bien tiene un formato del estilo revista científica, con una introducción, una sección que está dedicada a describir la metodología con la que se lleva a cabo el estudio y la discusión al estilo científico. Y ahora vamos al otro aspecto que es muy importante, que tiene que ver con el diseño, y lo que compartíamos con Demian hace un rato antes de tener esta reunión, era esto, ¿no? Que estamos muy vinculados o sea, vivimos en una sociedad donde todo entra por los ojos, todo es fugaz, todo, bueno, y es un desafío a nivel diseño, ¿no es cierto?, cómo hacer que una revista de divulgación técnico-científica llegue al público que quiere el Parque Nacional, digamos, y desde ese lado el diseño, ¿no es cierto?, cómo se cuenta la información a nivel de imagen es muy importante. Entonces ahí es lo que queremos compartir desde el lugar de Demian, que es el diseñador gráfico, es esto, Demi, ¿cómo es el desafío de hoy de publicar y hacer una revista de estas características? Bueno, Sofi, sí, como ya fueron contando un poco desde el principio, la primera revista nació hasta sin tapa, como dijiste vos. Arrancaba con el primer artículo y de hecho, Patricia, acuérdate, bueno, arrancamos con esto del logo, ¿no? Que era significativo, era
era como una síntesis de una lupa que agrandaba ya el mismo logo de Parques Nacionales, ¿no? Era como, hacía foco en la punta de la flecha de Parques Nacionales y agrandaba todo esto, ¿no? Era como meterse un poquito hacia adentro e investigar un poco más. Número a número se fue como ayornando un poco la revista, se fue adaptando también a ciertas normativas que fueron apareciendo desde Parques Nacionales. A mí el formato me llega, por lo general, como contaban las chicas, que hay un instructivo, pero me llega en un Word y, bueno, es material científico, ¿no? Es todo un desafío tratar de mostrar eso y acomodarlo y estructurarlo de una forma que se vea un poquito más amigable. Hay notas que a veces ni siquiera vienen con nada que las ilustre, por ejemplo, es puro texto. Entonces, bueno, ahí hay que empezar como a buscar y demás, tratar de hacerlo un poquito más atractivo, porque todo lo que está ahí es interesante, pero bueno, como decís vos, de la forma en que lo mostramos, podemos empujar un poquito a que la lean. De hecho, bueno, el tema de la tapa es muy importante, porque como es una revista muy cargada de texto, la tapa es toda una imagen completa, y la selección de esa imagen es... Nos ponemos de acuerdo entre todos, tratamos de buscar la foto que mejor esté, que quizás no representa la nota más importante, pero son todas importantes, pero que sea la foto más linda y la que más nos va a ayudar a la estética de la tapa, ¿no? Por ejemplo. Que a veces nos peleamos porque yo le digo que en las revistas científicas el pie de página o la leyenda de la figura o distintos detalles se estila de esta manera, los investigadores lo leen de esta manera, y Debian me dice, pero no me gusta. Y así tenemos nuestras dudas con respecto a cómo lo tendría que ver, digamos, aquel que no está, digamos, en el ámbito científico, y a cómo lo veo yo desde ese lugar y cómo lo verían mis colegas. No una anécdota, pero bueno, me acuerdo que Demián, cuando la empezó a diseñar, nos parecía raro ya que fuera el texto que no estuviera encuadrado, ¿no? ¿Vieron? Que no estuviera... Exactamente, sí. Y entonces nosotros, no puede ser, tiene que ser así todo en fila como antes, como una cosa cuadrada. Y bueno, después nos relajamos y le entregamos el diseño a la libertad, a toda la libertad de mí. Y ahora la revista, esa parte muy atractiva, muy linda te atrae ya verla. Entonces, al verla tan linda, eso te lleva a leerla, ¿no? Uh-huh. La verdad que el diseño fue fundamental. Uh-huh. Bueno, nos fuimos acostumbrando y gustando. Ahora nos encanta cómo está. Y también un montón de detallitos. ¿Vieron que, por ejemplo, en cada artículo está la foto de los que lo escriben? Y eso es muy lindo, porque entonces ya conoces a los autores, los conoces, los ves, y sabés qué hacen. Entonces eso también, que todas ideas que se fueron incorporando y que mejoraron muchísimo la revista. Esta fue una revista que se pensó desde un lugar de divulgación, pero que también tenga, ¿no es cierto?, este código que se llama ICBN, ¿no? Como una especie de reconocimiento, donde una publicación en esta revista no es lo mismo quizás que en una revista que no tenga este reconocimiento. ¿Nos podés contar desde ese lado la importancia de esto y bueno, y por qué haberlo pensado desde ahí, desde sus inicios? Y en principio, antes de incluso cuando ya se estaba preparando el primer número, fue una decisión que tomamos enseguida, porque había que registrarla en un organismo que se llama CAICIT, en donde se registran todas las revistas científicas del país y a cada revista se le da un número, ¿no? Y ese número es muy importante porque delata, digamos, que la revista está reconocida
por el Estado, ¿no? Y por la ciencia y la tecnología como una revista de esas características. Uh-huh. Porque podría no tener nada también, pero de alguna manera eso le da al autor mucha seguridad de que está donde él va a publicar su artículo, está reconocido y protegido por ese número. Entonces eso lo hicimos enseguida, ya desde el primer número hicimos la tramitación y salió enseguida. Bien. Digamos que está dentro del conjunto de revistas científicas y técnicas del país. Yo quería rescatar un poco que este material, ¿no es cierto?, de Macroscopia, que cumple 10 años, tiene también como objetivo, en parte de la divulgación, esta vinculación, ¿no?, con el aspecto de la educación ambiental y esto de poder dar a conocer lo que el Parque Nacional hace para generar empatía, conocimiento del área protegida y así, ¿no?, que la sociedad toda pueda vincularse de una manera más amistosa, más amigable, más desde el lado del cuidado del ambiente y bueno, a través, ¿no?, de estos espacios tan importantes y que se sostuvieron durante 10 años, que es un montón, porque es un esfuerzo enorme por parte de todos los equipos. Bueno, ya vamos llegando al final de este encuentro, de esta entrevista virtual. Flavia, si por ahí nos podés contar cuáles son los contenidos de la última revista de Macroscopia y un poco también el equipo ampliado, ¿no?, que hay detrás de además de las caras que estamos viendo ahora, cómo se conforma. Bueno, en el último número tenemos un trabajo sobre el efecto del pisoteo de los turistas o visitantes en la montaña, sobre la renovación de la vegetación o sobre la vegetación en sí misma. Otro trabajo sobre el limo, las costas de los lagos y ríos de Bariloche. Otro trabajo es sobre la renovación o el proceso de transformación que están encarando ahora en el Museo de la Patagonia, de una planta invasora, una planta carnívora que apareció en Puerto Blés. Y Flavia, por ahí del equipo, ¿no?, que hay, decís que hay detrás de todo esto. Los que más en contacto estamos desde el principio, desde que arranca, digamos, el preparado de un número de la revista hasta que se carga, digamos, en la página y lo pueden ver todos. Pero en el medio tenemos instancias de revisión de esos trabajos, de revisión de estilo, de propuestas de qué tipo de artículos o qué tipos de trabajos se pueden invitar para que participen. Y está, en su mayoría, gente que está trabajando en el SENAC. La verdad que lo hacen con muchísimas ganas y con muy buena predisposición. Muchas veces les he pedido cosas a último momento y cumplen en tiempo y forma sin ninguna queja. Aceptan tal cual viene el pedido y colaboran siempre con muy buena voluntad. Las publicaciones que hay dentro de la revista tienen que ver siempre, ¿no?, con Nahuel Huapi, y eso es como un requisito clave. Exactamente, sí, es un requisito clave y son todas, como contaron las chicas, investigaciones que se están haciendo y trabajos que se hacen dentro del parque, ¿no? Lo bueno también que quería contar un poco es que esta publicación, vos y yo, Sofi, que trabajamos en educación ambiental, que hay una oficina en Bariloche de educación ambiental, y es donde quizás vienen a buscar material para las escuelas primarias y secundarias, y hay muchos profesores y maestros que toman como material de uso esta revista y algunos artículos y notas de esta revista que es genial porque le dan una difusión a los más chicos, llegan hasta ahí y eso nos ayuda un montón. Bueno, yo creo que nos han contado todo, desde la historia, desde los inicios. Gracias, Patri, por tu tiempo y por contarnos esto. Gracias, Flavia, también, Susi, Demi. Bueno, y espero que a todos los que nos estén viendo, los invitamos a conocer esta revista, tal cual dijo Flavia hace un rato, está. Ahí podemos ver una de las ediciones, esa es más vieja, ¿no es cierto? Sí, esa es más vieja, es un par de números atrás. Otra cosa es que siempre, o sea, quizás no masivamente hubo impresión masiva, pero siempre hubo impresos, aunque sea unos pocos, para que quedaran en bibliotecas y para los autores y demás. Siempre, aunque sea una cantidad mínima, se imprimió.
Después de que era mucho más fácil su distribución digital, ¿no? Que empezó a hacer mucho más fácil esto. Pero siempre se imprimen, aunque sea unas pocas, se imprimen. Así que bueno, invitamos ahí a nuestros televidentes a ingresar a la página web del Parque Nacional. Ahí vamos a publicar también la página, la sección Conservación y Gestión Ambiental. Ahí están todas las ediciones, hasta esta última que celebra el 10 aniversario. Agradecerles y bueno, ahí mismo en la revista también, si hay algún investigador o investigadora que esté trabajando en el parque, que se contacte con Flavia, que se contacte con el Parque Nacional y evaluar de publicar o de transmitir aquello que está investigando o realizando dentro de Nahuel Huapi. Así que, de nuevo, gracias a Susi, a Flavia, a Patri, a Demi, y será hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias.